seguimos en vivo aquí en Fogarate Radio. A propósito del caso Senasa que hemos debatido en el bloque anterior, tenemos un abogado muy importante para que nos arroje más luz de todo lo que está pasando con el caso Senasa. Hoy nos acompaña Chanel Liranzo, con quien vamos a poder debatir todo. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente a este espacio. Vamos a ver de qué forma arrojamos luz respecto a este caso tan importante para el acontecer nacional. Sí. Licenciado, es importante empezar hablando de las medidas de coerción. A unos cuantos fueron garantía económica, a otros le dieron arresto domiciliario. Explíquenos un poco. Realmente las medidas que se impusieron fueron prisión preventiva a 7 de los 10 implicados hasta el momento, y a 3 se le dio el arresto domiciliario, incluyendo a 2 que tenían, además del arresto, otras medidas que incluían, por ejemplo, la que mencionabas de garantía económica. Para que quede bastante claro, la razón por la cual a 7 se le dio prisión preventiva y a los otros 3 se le dio arresto domiciliario es única y exclusivamente porque el Ministerio Público eso fue lo que pidió. Okay. El juez no podía en ningún caso imponer una medida más grave que la solicitada por el Ministerio Público. Entonces tenemos que partir de eso porque escuché en la prensa, en la radio y en las redes sociales gente quejándose de estos 3. Pero el juez estaba atado de manos respecto a esos 3 porque el Ministerio Público, por unas razones que explicó, pidió medidas diferentes para ellos. En estos casos, licenciado Cristian Casablanca, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. En estos casos, para que usted le explique al país, en un 99% yo estoy seguro de que ya el Ministerio Público con esa persona que le dio arresto domiciliario, yo estoy casi seguro que tuvo un acuerdo de que ellos hablaran y le hablaran toda la verdad y estuvieran casi de su lado para poderlo ayudar con esa medida. Pues el porcentaje que te falta, agrégalo, porque ciertamente es así, es tanto así que el Ministerio Público, y puede verse un poco teatral, pero es parte de cómo ellos realizan esa parte, lo que hace es que inicialmente presenta la medida pidiendo prisión preventiva para esas personas. Sí. Y luego de que esa persona, en el turno de su defensa material, admite hechos, admite que está colaborando con el Ministerio Público, entonces el Ministerio Público varía la solicitud. Y eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. En este caso. Para que el pueblo y el país esté claro de que esa gente van a cooperar para que los otros o el país nos enteremos completo de lo que sucedió de verdad. Exactamente. Gracias. Usted sabe que ahorita llamó a alguien que era del colegio médico y decía que ellos no son concernientes a eso, que un médico no puede dar sentencia, que eso le toca ya a los fiscales, a los jueces, y se le entiende el punto. Mi pregunta es, en caso de ser hallado culpable, Haslin, ¿qué procede? Haslin, ¿qué procede para él? No, estaría sujeto dependiendo de la acusación que se haga. La mayoría de estos procesos incluyen temas que tienen que ver desde desfalco, estafa contra el Estado, lavado de activos nunca se queda, y eso evidentemente puede llegar a sanciones bastante grandes en lo penal. Estamos hablando de prisión. Aparte de eso está el tema respecto a los bienes. Si se encuentra que hay un perjuicio, se habla creo que de 15,000 millones, se suele condenar solidariamente a restituir estos montos, pero además, y en lo que sí podría concernir al colegio médico, hay unos temas respecto a las licencias que tienen estos médicos que puedan estar involucrados y a la posibilidad de que se les retire el exequatur para que no puedan, independientemente del proceso, ejercer la medicina. Una pregunta, licenciado. A mí me gustaría saber, en medio de esta situación que está pasando el pueblo dominicano, ¿dónde está la ley de activos de este país? De lavado de activos. Sí, de lavado de activos. Mira, esto es una etapa muy temprana del proceso. Apenas estamos en la medida de coerción que abre una etapa que se llama etapa preparatoria y que incluye la parte seria de la investigación, de reunir los elementos, pero ustedes no pueden tener duda que las personas que acusen también se les va a imputar por violación a la ley de lavado de activos. Okay. ¿No le correspondería así a la parte del Colegio de Médicos publicar un listado de los nombres de los médicos que estuvieron participando en ese desfalco? No creo que es algo que le corresponda al Colegio Médico Dominicano. Una cosa es que luego de que la investigación, que el único que la puede realizar en esta etapa es el Ministerio Público, señale a médicos, y creo que las declaraciones del director de persecuciones, que es Wilson Camacho, fueron claras. Dijo,
Ahora vamos a la parte más importante porque hay que trabajar en SENASA 2.0. Si ese SENASA 2.0 incluye médicos, Farmacia. establecimientos Farmacia. farmacéuticos, Exacto, etcétera, farmacia. entonces ahí lo sabremos. Ahora, el colegio médico, que no es ente para investigar esa parte, no puede ahora, quizá de forma irresponsable, salir a señalar a personas de su gremio. En ese sentido, creo que la posición hasta este momento del Colegio Médico Dominicano la veo correcta. Ok. Sí, licenciado, el pueblo que ha sufrido bastante y que hubieron personas que murieron con prueba de que el seguro no le cubría los gastos, la medicina y que murieron, ¿podría ser, luego de encontrarse culpable, alguna demanda o alguna demanda para esas personas? Mira, voy a decir algo que va a resultar poco popular, Sí. Ujú. pero esa posibilidad existe. Sin embargo, es poco conveniente para el proceso. Me explico. Si todas las personas que fueron afectadas por este posible hecho delictivo de Ujú. SENASA se apersonan al proceso e inician acciones respecto al proceso, lo van a entorpecer. Si tú te fijas en los procesos grandes contra políticos que se han seguido, especialmente el proceso que incluye a Donald Guerrero y compartes, el hecho de que haya más de 40 querellantes particulares, Ujú. lo único que ha hecho es ralentizar el proceso. Sí, por qué? eso dije, Si hay que citarte a ti, que eres un querellante particular y tú no fuiste, eso puede ser una causa de suspensión. sí. Porque si tú depositaste tarde, eso puede suspender y los procesos tienen un límite temporal para conocerse. Entonces, el Estado es el que está llamado a pelear por esos derechos Ujú. y a lograr esas retribuciones. Y evidentemente hay una parte, especialmente de aquellos a los que supuestamente la cobertura se le cubrió sin ser real, a los que el Estado tiene que dar respuesta independientemente de este proceso. Pero por eso, espérame, por eso en mi pregunta, muy inteligente, dije, en caso de hallarse culpable, por eso es que estoy esperando que se encuentre culpable. Luego ya de que se encuentre culpable, de que agotamos todo el procedimiento, está preso a tantos años, ahí puede el pueblo ejecutar. Podría, pero queda poco entonces que morder. Por ejemplo, Porque si Claro. imagínate que solidariamente esas personas se encuentren responsables de 15,000 millones. Ujú. ¿Tú crees que le va a quedar algo después de esos 15,000 Claro. millones? Claro. Licenciado, me gustaría saber de cuántos millones de pesos estamos hablando sobre el desfalco de SENASA. Lo que dice el Ministerio Público son 15,000 millones. Ahora, Mira. eso dice el Ministerio Público. Hay querellantes particulares que yo creo que no van a aportar mucho al proceso, pero que hablan hasta del triple de ese monto. Eso habrá que verlo y probarlo, especialmente porque una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que documentalmente pueda avalarse. Gracias. Tengo que poner- yo voy un poquito con la pregunta que hizo el maestro. Usted sabe que se supo de casos en los que a las personas le pusieron prótesis de mala calidad y eso les causó pues desmejoras en su salud, incluso se llenaba de pus, pasaron cosas. Ya después que el proceso se cierre, suponiendo, se encuentran culpables, se le condena a cada quien, esas personas sí podrían tomar acción legal. Mira, ahí tú Que estás tienen señalando cómo probarlas. un caso incluso distinto, porque ahí eso podríamos mezclarlo con responsabilidad médica respecto a los procedimientos, etcétera, y eso yo diría que no hay ni siquiera que estar esperando a los procesos en esos casos en particular. Ok. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes hacer una reclamación a quien te brindó el servicio, el hospital correspondiente, Ok. al propio Seguro Nacional de Salud, y aquí tenemos muchos casos de responsabilidad médica, incluyendo de hospitales públicos, en los cuales han sido condenados por mala práctica, negligencia, etcétera, O etcétera. sea, esa gente no tendría que esperar. No. Ok. Licenciado, en este caso me preguntan por aquí, ¿cómo quedaría la CISARIL, que es el órgano regulador de esta identidad? Hasta yo quiero saber. Lo digo porque, mira, quizá ahora es un poco irresponsable querer atribuirles responsabilidad porque ellos tienen un incumbente nuevo que no, en principio no está involucrado en estos hechos y que ha sido parte de quienes han denunciado. Ahora, de que hay defectos serios en la supervisión, los hay. Y el órgano encargado de supervisar y de auditar de manera directa a SENASA es la CISARIL. Entonces, ahí vamos a tener que llamar, por lo menos a capítulo, a quien era el incumbente de ese ente para que diga por qué o qué razones para que no se diera cuenta de lo más evidente que aparenta ser el tema de la doble contabilidad. En este caso, licenciado, hay personas que han llamado y han dado su testimonio de que han tenido familiares que han muerto. ¿Algún familiar pudiese demandar por homicidio al seguro per se? Mira, es bien delicado. Ya esa otra parte. Tú necesitas una acción, una omisión directa. El perjuicio al pueblo en general, a la ciudadanía, yo creo que
en un caso de este tipo es evidente. Ahora, los casos particulares habría que analizarlos caso por caso para ver si de verdad este hecho se puede utilizar como hecho generador de responsabilidad. El seguro Senasa, el actual culpable ahora de esta situación, ¿puede seguir trabajando con normalidad ahora mismo? Puede y debe. Puede y Porque debe. imagínate que no solamente tengamos el caso durante los 5 años Ajá. de la administración de Santiago Jacín, sino que además un ente que es funcional y necesario para la sociedad, ahora lo cortemos también de raíz. Ajá. O sea que lo más importante es estabilizar ese barco y que pueda prestar los servicios que durante más de 20 años ha estado prestando al pueblo dominicano. Ok, se estaba hablando de que viene un código penal nuevo. ¿Cuándo entra en función el código penal? Agosto del año que viene. Agosto No del le año que aplica viene. en No le aplica a él. absolutamente Es nada. decir, a él le quedaría el código penal viejo. Sí. Significa, atención pueblo, que estamos hablando de poquitos añitos que va a durar por el código penal viejo. No necesariamente pocos años, porque realmente la ley de lavado de activos tiene condenas que superan los 10 años. O sea, yo creo, y siendo osado porque todavía no hay una acusación, que podríamos estar hablando de condenas que podrían llegar hasta los 20 años. Pero el punto de quiebre que nos podría analizar es que si fuese el código penal que fue aprobado en agosto de este año, Ajá. hablaríamos de cúmulo de penas, que podría incluso llegar a condenas mucho más amplias, pero este no es el caso. Es lo que le digo, En ningún aquí no caso. se van a acumular penas. No, no. Si él tiene 4 o 5 penas, no se van a Se acumular va- 5 a 7 a 10, me da 35, El 38. cómputo va a ser No, sobre la pena más alta. exactamente. Y la pena más alta va a ser 10 y de los 10 hace 5 y de los 5 hace 2 en el trato de su casa, su vivienda y hace 2 y medio allá y está en su casa en una villa en Casa Campo con miles y miles de millones de dólares. Entonces, Entonces, ¿sabes qué hay que hacer? ¿Tú sabes qué hay que hacer? Mírenme a los ojos lo que hay que hacer. No me saquen este corte. Mírenme lo que hay que hacer. Mírenme los ojos. Ya los ojos míos lo dicen. Eso es lo que hay que hacer. Háquete. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué? Háquete. Sí, háquete. Así, háquete. Ay, Dios mío, Sí, maestro. comérselo. No me saquen, por favor. No, que decía, ¡ay, tiene miedo! Nunca Ah, miedo. bueno, no miedo, carajo. entonces, ¿qué pasaría con las farmacias que se prestaron a este caso? ¿Se le quemaría la licencia y no podrían? No, eso hay que ver. Eso quedaría dentro de la etapa que el Ministerio Público anunció que habría a partir de la imposición de medida de coerción, que sería la parte 2.0. Entonces hay que ver. Hemos especulado mucho, pero hasta Sí. ahora, hasta este momento, no se han incluido establecimientos farmacéuticos, sino empresas concretas que han brindado un servicio o que simulaban brindar un servicio. Me preguntan por aquí, licenciado, si se demuestra mala gestión, ¿quién responde legalmente? ¿La institución, los funcionarios o ambos, según el rol? Mira, ambos. Realmente aquí nosotros no tenemos un ente para tú reclamarle a este ente público, además. Imagínate, si yo dirigiendo, ponte tú un ministerio, realizo una mala gestión y quien va a pagar por esa mala gestión mía va a ser el Estado. Entonces yo voy a estar siempre, voy a salir siempre victorioso. Hay una responsabilidad personal de aquellas personas que se pueda demostrar que gestionaron la cosa pública de manera incorrecta. Ahora, sí pueden recibir indemnización por los daños que se le provocó de parte del Estado, porque el Claro. Estado es garante de esas actuaciones y hay unos temas de supervisión que no, evidentemente Claro. fallaron y de otras cosas que el Estado también tiene que dar la cara. Correcto. Cuando pasan cosas así, ¿es culpa del médico, del seguro o del sistema? Mira, en este caso yo creo que tenemos que concluir que es el sistema. Había un sistema que había permeado y que permitía todo este tipo de situaciones. No estoy eximiendo la responsabilidad personal que pueda tener un médico que de verdad actuó conscientemente haciendo cosas de las que se han señalado en los medios, pero lo principal que tenemos que ver es el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema se supone que debía supervisar, que debía auditar y que debía Exactamente. tener control de lo que sucedía y lo que no sucedía en ese ente. Adelante, Tengo Yara. dos preguntas. La primera, ¿qué puede hacer un ciudadano común cuando siente que en este tipo de casos no se le responde? Y la segunda pregunta sería, de las 10 personas a las que se le imputaron cosas, ¿cuál es el nivel de participación que se le conoce hasta ahora? Mira, vamos a empezar de atrás para adelante. Ok. Con la última de las preguntas, yo creo que en la medida de coerción se nota que hay personas que tienen una participación más potente en el caso. Evidentemente está situado a la cabeza quien dirigía esa institución y hay otras personas que incluso los montos que manejan son montos menores en relación a los montos más grandes. Sin embargo, el Ministerio Público presentó
medida solicitando prisión preventiva para todos. Y la solicitó en la misma medida. Ok. Y la única variación, para no cargarle el dado quizás al juez, la única variación fue a quienes el Ministerio Público le pidió arresto domiciliario y es por el único exclusivo hecho de que estaban colaborando o están colaborando con la investigación del Ministerio Público. La otra parte, respecto a esas personas, obviamente tienen que asesorarse para ver si tienen un caso que de forma individual puedan llevar a la justicia, y quizá el consejo como ciudadano que le podría dar es que traten de que esos casos no sean casos que vayan a entorpecer el curso correcto de este proceso, porque hay límites temporales que hay que cubrir, porque las investigaciones, yo creo que el Ministerio Público debe aprender de que no son mejores por tener mayor cantidad de personas o por tener cajas y cajas de pruebas, sino por la contundencia y por lo fuerte que pueden ser. Es mejor tener 2 pruebas testimoniales correctas respecto a un proceso que tener cientos y cientos probando exactamente lo mismo. El Ministerio Público, como se habla de tanto dinero, se habla de tanta villa, de tanto apartamento, de tanto reloj, de colección de apartamentos, de colección de muebles, el Ministerio Público me le puede quitar todo y saqueármele todo y dejarlo en la calle. No funciona así. No saquearlo, Es pero decir, quitármele todo lo que cogió. Bueno, con condena se ordena. Una de las sanciones que se ordena cuando una persona es condenada penalmente, se puede ordenar el decomiso de esos bienes. El decomiso Ahora de esos mismo, bienes. muchos de esos bienes están bajo el control ya del Ministerio Público porque se impusieron hipotecas provisionales a los bienes inmuebles. Hay muchos bienes que fueron allanados de manera directa. Todas esas personas tienen sus cuentas inmovilizadas y solamente que hay que esperar que la condena sea firme para poder ejecutar los temas económicos respecto a los bienes de estas personas. ¿Qué distinta es la justicia para lo de cuello blanco? ¿Qué pacífica es la justicia para lo de cuello blanco? Si este caso queda impune, esto le va a demostrar al pueblo dominicano que nada más hay que tener el dinero para seguir robando. El pobre no tiene derecho a nada. El de cuello blanco tiene y roba y las cosas como... Porque para hacer un caso tan grande de una magnitud, porque se está hablando de saqueo a la salud de un pueblo, y yo siento esto como con mucho paño tibio, no por usted, sino por la prensa. No he visto como que... Esto tiene que ser un caso que se haga como que se machaque, que se haga máxima potencia, que todo el mundo... Y yo veo esto como tan paño tibio. Mira, yo puedo estar a favor o en contra de las medidas que fueron tomadas, pero te pregunto para ser justo. ¿Qué diferente se podría hacer en este mismo caso si no fuese no fueran delincuentes o personas señaladas de cuello blanco? Si no fueran ¿No se podría hacer nada diferente? Si no fueran de cuello blanco, el trato no fuera igual. No, pero el máximo de prisión preventiva que se le puede imponer a una persona son 18 meses de prisión preventiva. Y eso ha sido lo que... Cuando lo declaran complejo el caso. Exacto. O sea, 18 meses. Estamos hablando de una... A ninguna persona de escasos recursos le pueden imponer una medida de coerción más grave que esa. Esa es la más grave que tiene nuestro ordenamiento. Vamos a ver cómo son cumplidos esos 18 meses. Ya eso es otra cosa. Licenciado, vamos... Sí, adelante. Y discúlpame, porque yo quiero que esta parte quede y creo que es muy importante. Tenemos que tener claro que en este momento estamos ante medidas de coerción. La finalidad de una medida de coerción es garantizar la presencia de esas personas en el proceso. Y tú tienes diferentes medidas para garantizar eso. Ciertamente, muchas veces a las personas de menos recursos se considera que tienen menos arraigo y por eso suelen ser quienes son más castigados con prisión preventiva. Sin embargo, ahora no se está definiendo si esas personas son culpables o inocentes. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es que como ciudadanía estar pendientes a este proceso, seguir con ojos avisores para poder ver que se lleve este proceso hasta las últimas consecuencias y que si estas personas son encontradas culpables, todo el peso de la ley recaiga sobre ellas. Amén. Este recurso que han estado utilizando de que él se encuentra en un problema de salud, ¿esto pudiera afectar la medida para condenarlo? Porque muchas veces, por ejemplo, para citar algo, cuando una persona tiene problemas mentales, lo mandan a su casa, lo mandan a un sanatorio o le varían la medida. Mira, esto lo que pasa es que hay que probarlo de manera adecuada. Creo que lo que consideró el juez es que no estaba suficientemente probada esa condición y que fuese una condición que le impidiese cumplir. Que él dice que puede sufrir muerte súbita en cualquier momento. Sí, eso es bastante delicado. Y lo digo, ahí voy a ser menos políticamente correcto, pero solamente tenemos que ver los recintos penitenciarios. Cuántas personas están en situación de salud crítica y aún continúan en esa situación al margen de múltiples opciones que podrían tener. Entonces eso es muy delicado.
No digo que mañana no aparezca un informe médico, una evaluación que recomiende una variación de la medida del doctor Jacín, pero en este caso aparentemente el juez entendió que no y hasta ahora tendría que cumplir en Entonces, prisión preventiva. por ejemplo, a él dijo que tenía esclerosis. Creo, Esclerosis si no mal yo leí, tiene esclerosis. Si eso no es cierto, porque no lo han confirmado, entonces el médico que supuestamente le detectó esta enfermedad no tendría una consecuencia legal. Mira, yo creo que el tema ahí no está en confirmar o no, porque he escuchado de muchas fuentes de que es una condición que él tiene preexistente. Aquí el punto importante no es el diagnóstico médico, sino el tratamiento, las condiciones de salud que él presenta. Lo que se vio en las redes sociales se trataba de un informe médico que recomendaba su salida 2 veces al año. Eso entiendo yo que el juez dijo, mira, si él tiene que salir 2 veces al año, se lo autorizamos para ese tratamiento, pero eso no le impide a él cumplir la prisión preventiva en tales y tales condiciones, por ponerles un ejemplo. Pero independientemente de eso, no descartemos que más adelante, cuando la prisión preventiva, y es muy importante, se tiene que revisar de manera obligatoria cada 3 meses. Claro. Cada 3 meses ellos pueden traer elementos que motiven o no a que se le varíe pero que la prisión. Sí, que lo mantengan ahí tranquilo, mientras tanto, los 18 meses, tranquilo. Quédese ahí tranquilo, comiendo yaniqueque. Adelante, Una Pili. pregunta, licenciado. Si se demuestra mala gestión de esta situación, ¿dónde están las farmacias que firmaban? ¿Dónde está la presidencia? ¿Dónde está la DGI que siempre viven jodiendo? Vamos a esperar la parte 2.0 a ver quiénes faltan en esta ecuación, porque como tú señalas, parece como que el Ministerio Público hasta el momento está mirando a una parte de la ecuación, pero hay otra que todavía resta. Exactamente. Y esperemos que durante el curso de esta investigación, que son 8 meses, si hay nuevos resultados o resultan nuevas personas imputadas. Una opinión muy personal mía. En caso de ser cierto que él tenga esa enfermedad, ¿podría tenérsele pena a una persona que no le cogió pena a un pueblo que necesitaba de su seguro? ¿Podría tenérsele pena a una persona que no le importaba que alguien necesitaba una diálisis, un medicamento y dejarlo morir por cogerle el dinero? ¿Se le podría tener pena? ¿Puede pagar con la misma moneda? Mira, moralmente yo puedo tener una opinión cercana a la tuya y considerar eso que es algo abiertamente injusto, pero hay que verlo desde el prisma legal. De si su condición de salud eventualmente le imposibilita cumplir o no prisión en esas condiciones. Y eso lo va a determinar eventualmente si es condenado un juez. Con tu condición Última, robo. maestra. La última pregunta, y esto es muy personal, porque mi mente genera unas preguntas muy raras. Como el presidente es que pone a la mayoría de funcionarios, y la mayoría de funcionarios han puesto, como se dice popularmente, su huevo bien grande en cada institución, no existe la ley de que el presidente también sea condenado por poner tantos funcionarios que ponga huevo. No existe una manera que el presidente se pueda meter preso. No hay fórmula en la ley dominicana. No existe. No. El presidente es intocable. No. El presidente es intocable respecto a los hechos de terceros. La responsabilidad penal es de carácter personal. Okay. Lo que hagas tú, lo que haga quien te designó No me tiene que caer aquí en este Fogarate. programa es independiente a tu responsabilidad de manera personal. Ahora bien, yo voy a decir algo. Ok, pero él pone 15 gente y la 15 gente pone 15 huevazos. A menos que tú demuestres que esa persona las puso de manera dolosa, voluntariamente, para que hicieran eso y que se benefició económicamente de eso, entonces tú no podrás señalarlo de manera directa. Ahora, ¿qué tiene el ciudadano respecto a una persona que entienda que ha hecho eso que tú señalas? Las urnas. Exacto. Vamos a hacer contacto con el público 809-338-1037 y la línea internacional 1-347-440-1404. Es turno de que suene tu voz. Llama y comparte tu opinión. 809-338-1037. La línea que pica. Fogarate Radio. Así es, el público habla en este momento con nosotros. Si usted quiere hacerle una pregunta al licenciado, quiere aportar algo a este tema, es el momento. Fogarate, buenas. Buenas tardes, Fogarate. Buenas tardes. La pregunta es, ¿se le puede tener pena a esa persona que está enferma? Yo me voy a responder yo misma. Sí, yo quiero que me lo sanen sanito, que dure 100 años, para luego condenarlo a 300 años de cadena perpetua y después, ya usted sabe, incinerarlo. Buenas, adelante. Fogarate, hola, tu pregunta.
Oye, yo solamente quiero opinar algo. Señores, nosotros sabemos dónde vivimos, en qué país vivimos. Aquí no hay leyes para los cuellos blancos. O sea, si fuera una persona que tuviera mala, de esos normales, estuviera haciendo cárcel, ahí no va a pasar nada, igual que Yesé. Eso es simplemente palabras bonitas y nada más. Así que pasen un buen día. Jeffrey Ventura. Buenas, hola. Sí, bueno, fíjate. Hola, mi Buenas. amor. Tengo una pregunta para el licenciado con relación a lo que Maluquita habló, la diferencia de cuando este tipo de delito lo hace alguien de cuello blanco. Él comentó algo que el juez le puede dar 2 salidas ya cuando esté condenado para asuntos médicos, ¿verdad? Sí. Sí, amor. Entonces, nosotros tenemos un sistema plagado de tuberculosos. Se le da el mismo trato a esos tuberculosos los que salgan a darse su... No, mira, yo no dije que le iban a otorgar 2 salidas. Yo dije que el informe médico que circuló en las redes sociales hablaba de que él periódicamente sale 2 veces al año para un tratamiento. Yo estoy completamente de acuerdo contigo respecto a la situación precaria que tienen nuestros recintos penitenciarios, donde evidentemente tú no puedes decir que se cumple o que se protege el derecho a la salud que tienen, que es un derecho fundamental y que tienen no el doctor Jacín, sino todo aquel que está sometido a un proceso judicial o que esté cumpliendo condena tiene derecho a la salud. Entonces, ciertamente, hay que, o la ley debe vislumbrar de manera igualitaria para todos, no para que todos estén en buen dominicano jodidos, sino para que todos tengan el acceso a ese derecho fundamental. Buenas, adelante. ¿Quién y de dónde? Buenas tardes. Hola. José Buenas. de aquí de New Jersey. Licenciado, una pregunta. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de los 18 meses de medida de coerción de los imputados, de los presuntos imputados? ¿En qué se benefician y en qué no? Pero no se benefician. El que está 18 meses en prisión preventiva tiene una medida de coerción bastante robusta. No tiene evidentemente la libertad o el acceso que puede tener una persona que esté, por ejemplo, en arresto domiciliario o cumpliendo garantía económica. Pero yo creo que hay algo importante que hay que señalar para que no, como ciudadanos, no seamos quizás tan escépticos. Yo sé que los precedentes nos indican a tener quizá dudas, pero parecería que en este caso la medida que se dictó fue distinta a la que se impuso. Señores, le dieron 18 meses de prisión preventiva a todo aquel que el Ministerio Público le solicitó eso. No hay una medida de coerción más gravosa que esa que se le dictó a esas personas. O sea, no había una posibilidad en este momento de, por lo menos cumpliendo el debido proceso, de que se hiciera algo distinto. Así no podemos es. pedir quizá una condena de forma anticipada porque no la hay y eso podría ser fácilmente anulable. Última. Hola. Licenciado, el Uber de New Jersey, de nuevo. Pogón. Oye, licenciado, yo quisiera saber 2 preguntas. Una es si su hija puede estar involucrada en el aspecto de que la vemos viajando mucho en los últimos años y ese tipo de cosas en las redes sociales. Bueno. Y la otra es que si cuando él lo condene, uno no puede coger un permisito para ir a dar una pelea a la cárcel. Mira, la primera, le reitero lo que respondía previamente, la responsabilidad penal es de carácter personal. Claro. Claro. Entonces, los hechos de los padres no implican penalmente a los hijos. Lo que sí podría quizás es tocarle en el aspecto económico, si hay bienes que son o que puedan entenderse que son fruto de estos ilícitos penales, entonces eso podría tener un impacto de forma directa y lo segundo evidentemente no. Así es. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos el día de hoy. Una entrevista muy nutritiva concerniente al caso Senasa, sus redes sociales y dónde la gente se puede contactar con usted. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Estamos en todas las plataformas sociales como @Chanel Liranzo y nuestras oficinas presenciales en el segundo nivel de Novo Centro. Así es. Vamos a una pausa.